Soy Nico y mi primera vida fue una mierda. Un niño no tiene conciencia antes de nacer, y tampoco al momento del parto solo se deja llevar por sus reflejos. Pero esas memorias de vivencia no son recordadas. Luego de abrir los ojos, aquel pequeño bebé que luchó por desarrollarse y nacer espera ver la sonrisa de sus padres, quienes lo esperan ansiosos y felices. Al menos eso pensaba cuando era niño. Yo siempre imaginaba que mis padres se habían sentido felices cuando nací. Ese pequeño sentimiento fantasioso hacía que mi triste y miserable vida tuviese un poco de luz. Pero ese sueño siempre se destruía cuando escuchaba los gritos de mi padre adoptivo. Ese hombre era sádico y horrible, según lo que me repetía una y otra vez. Yo era un niño que había sido vendido por sus padres adictos. Él decía que mis padres descubrieron que era alfa, buscaron al mejor postor para venderme, y ese resultó ser Nicolau. Nicolau era el jefe de la mafia rusa. Él jamás se casó, ya que veía el amor como una distracción. Sin embargo, necesitaba un heredero, un sucesor que pudiese controlar a todos cuando él envejeciera y muriera. Cualquiera diría que él era un hombre generoso al darle una vida con lujos y dinero a un niño que había sido vendido por sus padres. Pero en realidad él era un monstruo. Siempre me golpeaba y me castigaba de las peores maneras. Hacía que yo, aun siendo un niño, hiciera cosas horribles, las cuales me causaban pesadillas horribles en las noches. Cuando cumplí 25 tuve que pelear por el territorio. Pero a tan solo 15 minutos de iniciada la pelea, ya había sido derrotado. Así que Nicolau decidió acabar con el inútil y escoger a mi segundo hermano como sucesor. Ese chico era huérfano, pero a diferencia de mí, sí era querido por Nicolau, quien creía que él era su hijo perdido por la similitud en personalidad que compartían. Luego de morir en un charco de sangre y siendo pisoteado, acepté mi destino. Todo se puso negro y pensé que todo había terminado. Pero luego de la nada abrí los ojos y lo primero que vi fue a un hombre mirándome fijamente. Luego él con gran emoción dijo: «El príncipe ha abierto los ojos, doctor. Venga a revisarlo». Yo no entendía lo que pasaba. Estaba completamente desconcertado. Así que intenté hablar, pero no podía pronunciar palabra. Luego levanté mis brazos y vi unas manos diminutas. Luego de ello aquel hombre se acercó a mí y luego dijo: «Esto es un verdadero milagro, Su Majestad. El príncipe está vivo». Luego de la voz chillona y eufórica de aquel hombre, escuché una voz gruesa y fría que decía: «No me dijo que ese niño estaba muerto. No dijo que nació muerto». Al escuchar su comentario, me di cuenta que ese niño del que hablaban era yo, por lo que entré en pánico. No entendía lo que pasaba. Y mientras estaba a punto de un colapso mental, el doctor, desconcertado por la actitud de aquel hombre, dijo: «Su Majestad, es cierto que el príncipe había nacido muerto, y yo tampoco entiendo por qué está vivo. Pero creo que esto es un gran milagro». Aquel hombre al cual aún no había gran emoción dijo: «El príncipe ha abierto los ojos, doctor. Venga a revisarlo». Yo no entendía lo que pasaba. Estaba completamente desconcertado. Así que intenté hablar, pero no podía pronunciar palabra. Luego levanté mis brazos y vi unas manos diminutas. Luego de ello, aquel hombre se acercó a mí y dijo: «Esto es un verdadero milagro, Su Majestad. El príncipe está vivo». Luego de la voz chillona y eufórica de aquel hombre, te escuché una voz gruesa y fría que decía: «¿No me dijo que ese niño estaba muerto? ¿No dijo que nació muerto?». Al escuchar su comentario, me di cuenta que ese niño del que hablaban era yo, por lo que entré en pánico. No entendía lo que pasaba, y mientras estaba a punto de un colapso mental, el doctor, desconcertado por la actitud de aquel hombre, dijo: «Su Majestad, es cierto que el príncipe había nacido muerto, y yo tampoco entiendo por qué está vivo, pero creo que esto es un gran milagro». Aquel hombre, al cual aún no había visto, dijo: «Pues bien, ya que vive, dígame cuál es su género». El doctor lo miró. Luego me dio un pinchazo extrayendo un poco de mi sangre. Mientras el doctor hacía eso, aquel hombre volvió a hablar diciendo: «Ese engendro ni siquiera llora. Ja». Yo me enojé mucho y deseaba insultar al desgraciado, pero ya que no podía hablar, solo pude aguantar. Luego de unos minutos, el doctor, con un tono de voz más serio, dijo: «Su Majestad, el príncipe es un Homera». En cuanto escuché eso, comencé a recordar lo que yo había hecho, y en ese momento el arrepentimiento llegó a mí. Creí que el karma llegaba para cobrarme con creces el mal que le había hecho a esos hombres y mujeres Omega en mi vida pasada. Mientras estaba en medio de mi crisis, ese hombre dijo: «Ja, mató a su madre, murió, resucitó, y ahora resulta que es un Omega. Ese Omega y este engendro lo único que hacen es molestarme».
Al escucharlo confirmé que esta vida era mi castigo. En ese momento recordé al chico que Nicolau me había otorgado como prometido. Unos días antes de conocerlo, Nicolau había celebrado mi cumpleaños número 14 con una gran matanza. Él hizo que yo me deshiciera de sus enemigos. Me dijo que era mi iniciación y que eso era necesario. Aquel día pensé que asesinaran a hombres similares a los del grupo, pero cuando llegué al territorio enemigo, Nicolau me dijo que debía matar a todos los que estaban allí. Cuando vi detenidamente el lugar, me di cuenta de que había mujeres y hombre omega, además de niños. En ese lugar parecía solo haber personas débiles que no representaban peligro alguno. Así que me negué. Nicolau, furioso, puso un arma en mi mano y me dijo que lo hiciera. Yo la solté en el acto y me negué, haciendo enfurecer a Nicolau. Él tomó una navaja, rasgó mi camisa, me puso boca abajo. Luego ordenó a sus hombres que mataran a todos, y me hizo mirar mientras me hacía cortes lo suficientemente profundos como para dejar cicatrices. Nicolau me dejó un corte por cada persona que mataba. Al final, tuve 52 cortes. Luego de que terminó, me llevó a la casa y me encerró en mi habitación. Solo me alimento una vez por día y me enviaba a un doctor para que me curara las heridas. 6 días después, Nicolau me sacó de la habitación, hizo que me vendaran y me dio ropa nueva. En cuanto vi aquellas prendas, supe que alguien vendría a visitarnos. Así que de manera obediente me vestí pulcramente. En cuanto estuve listo, salí y Nicolau me llevó a la sala. Luego me dejó en el sofá. Después de unos 30 minutos, Nicolau regresó con un joven muy guapo. Luego nos sentó junto a mí y me dijo: este chico es tu prometido. Su padre lo envió aquí porque él necesita a un alfa que lo ayude a controlar sus feromonas. Yo no entendía bien a lo que se refería. Sin embargo, unos minutos después, Nicolau dijo: él está en celo en este momento, y ya que tú eres su prometido, lo ayudarás. Luego de decir eso, llamó a 2 de sus hombres, quienes me tomaron de los brazos y llevándome a la fuerza a la habitación, me encerraron junto con aquel chico. En cuanto cerraron la puerta, las feromonas se apoderaron de la habitación y en cuestión de minutos perdí la razón. Gracias a esas feromonas, mi rasgo alfa despertó antes, haciendo que mi Ruth llegara. Yo intenté controlarme, pero en cuanto el omega sintió mis feromonas, se abalanzó sobre mí. Yo lo alejé, pero él seguía acercándose. Luego de huir repetidamente, el chico que era más alto que yo me empujó a la cama y se puso sobre mí. Yo intenté con todas mis fuerzas no hacer nada, pero al final fui débil y terminé tomando al omega. Al otro día, cuando desperté, el omega intentó acercarse a mí, pero me sentí asqueado. Así que sin medir mi fuerza, lo empujé haciendo que se golpeara la cabeza con la mesa junto a la cama. El golpe fue tan fuerte que terminó en coma. Cuando Nicolau se enteró de lo que había hecho, sonrió. Luego se llevó al omega e hizo como si ese incidente nunca hubiera sucedido. Puede que él lo haya olvidado, pero yo siempre tuve en mi mente a ese chico, ya que él fue el primer omega que lastimé a lo largo de los años. Luego de él, desquité mi ira con los omegas. Además, también los utilicé para hacerle ver a Nicolau que yo también era frío como él. Yo los usaba y luego los tiraba. Compraba algunos y luego los volvía a vender, los golpeaba y los degradé muchas veces, y esos solo fueron algunos de mis crímenes. Al nacer ahora como omega, con un padre como ese hombre, supe de inmediato que mi vida sería miserable. Estaré subiendo la parte completa, sígueme para no perderla.